Buenas noches con todos quienes nos acompañen. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar el diálogo de hoy, que la idea es darle un poco de continuidad a lo que se conversó el día de ayer. Entonces, la temática de ahora está enfocada también en el diseño arquitectónico, la vivienda, el uso, el espacio y las nuevas necesidades que este confinamiento nos ha traído y nos ha hecho pensar. Bueno, voy a hacer primero un resumen de lo que hablamos ayer con Diego, con el arquitecto Diego Guaraca, para poner un poco el contexto de la charla y seguir conversando contigo, Guille. Entonces, bueno, una de las cosas que, digamos, el resumen que conversamos ayer con Diego, tocamos temas importantes en cuanto a la vivienda y el hábitat. Entonces, salieron temas, por ejemplo, de la importancia de que el espacio sea adaptable, de que la gente se está adaptando a ese espacio y está utilizando el espacio de diferentes maneras. Ya no solo, digamos, la sala se ha convertido en el espacio de reunión, el espacio de gimnasio, en un espacio, una sala de juegos, etc. Hablábamos también de, partiendo de ese punto, cómo el mobiliario, por ejemplo, podría tomar un rol importante desde el diseño y pensar en mobiliarios que tal vez son más adaptables, que sean transformables. Entonces, eso yo creo que ayer logramos avanzar y poner sobre la mesa bastantes temas. Conversamos, Diego nos mostraba algunas fotos de su obra, etcétera, donde hablábamos también de esta parte de la arquitectura y el espacio, la calidad de luz, la calidad espacial. Y tal vez especulábamos y decíamos que podría ser, por ejemplo, algo muy bueno lo que está pasando, o por lo menos nuestra actitud podría ser muy buena frente a lo que va a pasar, tomando en cuenta que podría ser un punto de inflexión bueno, porque después de esto seguro algunos clientes que vayan a hacer su vivienda pueden estar más abiertos a, por ejemplo, a un mobiliario que sea transformable, un mobiliario inteligente o diferentes tipos de calidad espacial, etc. Entonces, bueno, eso fue lo que comenzamos ayer. Y partiendo de eso, Guille, te quería hacer igual la introducción para que toda la gente que nos sigue, te conozca un poco más. A ver, les presento al arquitecto Guillermo Romero, arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en arquitectura avanzada, convención en proyecto, proceso y programación, por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es arquitecto independiente, también trabaja como docente y es creador del proyecto de divulgación de arquitectura y literatura, Microcuentos de Arquitectura. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias por la introducción, Luis, y muchas gracias por dado a esta charla, ¿no? Qué bueno que la gente se esté activando y estemos desde este momento de confinamiento obligado, que estemos empezando a proyectar lo que va a pasar después. Qué bueno eso. Ajá. Y Guille, para empezar entonces, bueno, una vez tú también hiciste la conversación con Diego, quería preguntarte, tal vez cogiendo el hilo de la conversación de ayer, ¿qué opinas que va a pasar o sea, en el marco de la vivienda, ¿no? De esta parte del espacio habitable. ¿Qué crees que va a pasar con este espacio tan importante post-confinamiento? Bueno, para responder un poco esa pregunta, voy a mostrar unas imágenes para ir conversando sobre este tema de la vivienda, que es vital en este momento. No sé si lo ven ahí, ¿sí? Perfecto. Luis, yo quisiera hablar un poco sobre estos imaginarios que yo he detectado durante nuestro confinamiento, sobre qué puede ser la vivienda post confinamiento, ¿no? Después de pasar tanto tiempo metidos en nuestra vivienda,
qué conclusiones debemos sacar de esto. Quisiera empezar un poco por esta pregunta de qué es lo que va a pasar en general, ¿no? Con el mundo. ¿Qué es lo que viene después? No sé si te has topado tú un poco con estos artículos de opinión en donde la gente plantea qué va a pasar después de esta situación de emergencia. Pero dos de los puntos de vista más sonados son los de Slavoj Zizek y del coreano Byung-Chul. No sé si un Dos poco... ramas completamente diferentes, ¿no? Sí, sabes que hay mucha gente ahorita especulando con el qué va a pasar, pero estos dos están muy sonados y un poco es interesante abordarlos porque se contraponen. Quisiera empezar un poco con Zizek, que él tiene un punto de vista así como de que después de este confinamiento, después de la pandemia, bueno, que la pandemia tiene un potencial utópico y que después de esto el mundo va a cambiar radicalmente. Para él, después de lo que estamos viviendo, lo que se viene es una sociedad alternativa basada en la solidaridad y la cooperación global. Para Zizek, el virus es el golpe fatal al capitalismo como lo conocemos. Él dice que va a colapsar. Por otro lado, es interesante como contraponerlo con Byung, porque él dice todo lo contrario. Dice que después de esto, que el virus no va a vencer al capitalismo definitivamente y que tras la pandemia se viene un empuje peor de esta cuestión del capitalismo destructor y voraz, y que esto no nos va a llevar a una sociedad cooperativa, sino que el virus nos va a seguir aislando e individualizando, sin crear un sentimiento colectivo, o sea, más o menos como que ahora va a ser, sálvese quien pueda. Y bueno, él también dice que cualquier revolución no puede partir o ser solo causa de un virus, sino que nosotros como sociedad tenemos que crear la revolución que queramos, pero el virus en sí no cambia nada. No sé cómo tú lo ves, Luis. Yo creo que no sé, yo creo que va a pasar lo uno y lo otro en cierta medida. No sé. Sí, 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 sí. Sabes que de alguna manera creo que, por un lado, el hecho de estar confinados en la casa, sin duda, es una medida que está fomentando, es lo que debemos hacer, pero de alguna manera nos estamos aislando, ¿no? Entonces, parte de lo que comentabas ahorita puede ser una de esas posturas, o sea, vamos a empezar a aislarnos, a pensar en el individualismo. Bueno, o sea, yo me quiero sanar, yo me quiero curar, o yo no me quiero enfermar, entonces me voy a quedar en casa y tal vez protegiendo a los míos, no sé. Pero también creo que nos abre la oportunidad para pensar de una manera diferente. Y creo que la colaboración va a ser, desde mi punto de vista, va a ser crucial. Porque si bien es cierto, tal vez debemos cuidarnos y estar ahorita, por ejemplo, en casa, en nuestro núcleo familiar, etcétera. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, empezamos tal vez con los vecinos, ¿no? Yo creo que puede ser algo importante que te des una mano con los vecinos. Las realidades, yéndonos incluso más allá de la parte de arquitectura, son tan complejas que de seguro tú puedes darle una mano a tu vecino en algún aspecto. Por ejemplo, no sé, me invento, tal vez una familia, una pareja de ancianos que viven solos, tal vez le puedes ayudar llevándole algo o ayudándole a hacer las compras, me invento. Entonces, yo creo que va a haber posturas ambas, o sea, va a haber ambas posturas, pero yo creo que deberíamos, o puede ser un buen punto para empezar con esta parte de cooperación entre todos. Sí, yo creo que está interesante lo que dice Luis, porque literalmente estamos aislados ahorita, estamos confinados, o sea, físicamente estamos aislados.
Pero esta cuestión de cooperatividad también tiene que ver con, no sé, con las redes sociales, cómo puedes, también en este intento de reactivar la economía, por ejemplo, de seguro parientes o conocidos tuyos están con algún emprendimiento o alguna cosa, no sé, para reactivar su economía y tú de alguna forma les estás ayudando, les estás consumiendo, estás divulgando eso. A mí me pasa a mí con unos parientes. Así que es interesante ver cómo pasa lo uno y lo otro, ¿no? Yo no creo, como lo que dice Zizek, ¿no? Que se va a acabar el capitalismo tal como Sí, no. lo conocemos. Y lo de Byung-Chul también es un poco pesimista, tal vez no sea del... O sea, sí va a pasar también cuestiones de estas, de la individualización, pero yo creo que un poco se va a equilibrar. Bueno, también me hacía la pregunta de qué es lo que viene después para la vivienda. ¿Y qué es lo que viene después? Pues lo que empecemos a imaginar desde ahora. Ahí tengo unas ilustraciones que saqué del Instagram. A esto me he dedicado en este confinamiento, de hecho. A ver como ilustración el dibujo de qué está pensando la gente, cómo está viviendo, cómo está habitando la vivienda, ¿no es cierto?, en este confinamiento. Si a veces las ven para bien, como en esta ilustración, ¿no?, de la ventana, así como súper positiva, la de arriba. Y en otro caso es como la de abajo, ¿no?, como el peor lugar en el que puedes estar. Mm, Siento que ahora estamos conviviendo con la vivienda como nunca lo habíamos hecho antes. Y esto tiene una repercusión súper fuerte para nosotros, para la gente en general, para todos, como psicológicamente, ¿no? De estar en un lugar cerrado, confinado, pero especialmente como arquitectos y arquitectas nos pone en crisis, ¿no? De en verdad qué está bien y qué está mal en la vivienda. He visto también a mucha gente que está reconociendo nuevamente sus espacios domésticos y eso me ha entretenido mucho y me ha dado a pensar y a reflexionar últimamente. Como todos esos objetos que tienes en tu habitación y cuáles tienes, cuáles no tienes, cómo utilizas ¿no es cierto?, cada espacio de tu casa, que ahora es diferente. Por ejemplo, antes para mí mi sala estaba subutilizada, Claro. pero ahora que estoy confinado, mi sala es gimnasio, mi sala es estudio y ahorita no podría vivir sin mi sala, pero antes de esto sí lo podía haber hecho. Sí, yo creo que, Guille, perdón que te interrumpa, pero súper interesante lo que acabas de decir. Tal vez lo que va a venir después empieza en nuestra actitud, ¿no? El hecho de cómo estamos pasando el confinamiento o cómo lo estamos viviendo, tal vez inicia desde nosotros mismos pensando positivamente, tal vez. Entonces, y hay algo súper importante. Puedes regresar a la imagen anterior. Ahí está. Porfa, esa es esa. ¿Sabes qué? Pensando en esa imagen, también creo que, no sé si te ha pasado, pero creo que ahora, y algo lo comentamos ayer con Diego, como arquitectos, y me imagino que les pasa a todas las personas, estamos siendo más conscientes del espacio, de las medidas del espacio, de la función del espacio, de esta parte incluso perceptiva, y también de las cosas que tienes en función, por ejemplo, de que no puedes salir a comprar muchas cosas, digamos, o estás priorizando víveres. Y tal vez te estás dando cuenta que tienes muchas cosas en casa que no utilizabas o que también subutilizabas y que ahora las estás usando o que estás viendo. Mira, no sé si te pasó, estás arreglando la casa y te encuentras con tantas cosas. Y no solo las cosas que sirven, ¿no? Entonces tú dices, mira, he tenido esto. Y creo que también es un punto de reflexión y la imagen te invita a pensar en, no necesariamente, o sea, tal vez con las cosas que tenemos en casa, de diferentes puntos de vista, podemos vivir tranquilos, digámoslo así, y sin necesidad de, por ejemplo, estar saliendo a comprar más, no sé. Porque esa Total. imagen es pensar en estas cosas que tiene y ser más consciente de cada cosa que a ratos está como por ahí arrumada, ¿no?
Totalmente, y en esta cuestión de tener las cosas arrumadas, comienza desde los espacios, como lo que Claro. decía yo, ahora me doy cuenta, mira, he tenido una sala, y en esa sala puedo hacer mis ejercicios, puedo mantener mi gimnasio, y ahí puedo poner mi, ¿cómo se llama? Mi estudio, mi computadora, y no es un espacio ya subutilizado, más bien es un espacio potenciado en estos momentos. Ajá. Y también Luis me estaba haciendo la pregunta de ¿qué, qué es lo que podemos aprender en este confinamiento? Ya un poco como pensando en que estudiamos arquitectura, ¿no es cierto? Y que proyectamos y nos dedicamos a esto. Eh, Como te decía, fui recolectando como ilustraciones y dibujos de gente que las hizo en el confinamiento. Y las fui un poco analizando para ver qué ideas podría yo encontrar para nutrirme, ¿no? Y para pensar cómo debe ser la vivienda de ahora en adelante. Esta primera ilustración de Carlos Valareso me hizo pensar que la vivienda como refugio y lugar en el que disfrutamos estar tiene que volver a ser de este modo, ¿no? El lugar donde nos sentimos seguros, porque la arquitectura nació como un refugio primordial, ¿no? Pero ahorita estamos viendo que hay gente que está disfrutando de su aislamiento y gente que no, y que tiene que ver con las cualidades espaciales de su vivienda en muchos sentidos. Eh, Voy a ir también poniendo un poco de referencias de proyectos con los que me he topado y que hablan del espíritu de estas ideas que estoy conversando. Por ejemplo, esta remodelación en Madrid se me hacía muy acorde a la ilustración del Carlos, ¿no? De que yo veo esta fotografía y digo, la persona que viva ahí va a estar disfrutando de estar ahí. Claro, solo viendo la foto ya te llama la atención, ¿no? Dices, y ¿sabes qué? Parece que el mobiliario, de lo que veo, se puede, por ejemplo, las gradas, aparentemente tú puedes desplegar algún tipo de cajón, ¿no? Aparentemente. Sí, Es eh, un- es una reforma que a la vez que libera el espacio, porque le ves como muy aireado, ¿no? Bonito, así, como muy aireado, mucho espacio. La cuestión del almacenaje está bien optimizada, que a la final ese es nuestro trabajo como proyectistas del espacio, ¿no? Pero proyectistas del espacio que están pensando en el confort psicológico del usuario, ¿no es cierto? Y creo que de ahora en adelante la vivienda tiene que ser así. O sea, no debes poder concebir la vivienda que estás diseñando de tal manera que alguien no se sienta cómodo y feliz estando ahí. Sí, porque algo, digamos, como mucha gente dice que la arquitectura inició con esta necesidad de cubrirse y de protegerse, ¿verdad? Entonces, en las cuevas, después, poco a poco, obviamente, fue evolucionando, pero digamos que en una concepción inicial era este sentido de protección y la vivienda termina siendo esta parte, esta unidad básica, por así decirlo. Entonces, me parece interesante que la vivienda, como tú bien dices, te ayude desde la parte incluso psicológica, porque a veces no somos conscientes de cuánto puede influir el espacio, digamos, dentro en ti, digamos, ¿ya? Pero nosotros como arquitectos sabemos que hay un montón de variables que te pueden influir en esta parte psicológica y te va a ayudar, tal vez, por ejemplo, al usuario que no es arquitecto, de seguro te va a agradecer que haya mucha luz natural, por ejemplo, ¿no es cierto? Espacios amplios, etcétera. Entonces, obviamente, con la técnica, creo que sí podemos ayudar a esta parte psicológica y de percepción del usuario, que creo que es fundamental. Y no solo debería ser pensando en que estamos 24/7 en la casa, sino creo que debería ser un quehacer de siempre, ¿no? Sí, es esto mismo. Ahora como estás siempre en la casa, es como que tal vez lo sientes más,
pero eso, la vivienda debe ser el lugar donde te sientes feliz y seguro. Y eso Ajá. tiene que ser siempre. Otra cosa en la que he estado pensando es que el desempleo que está generando esta crisis nos va a obligar a repensar en las alternativas de la vivienda en general, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado o si has escuchado, pero personas cercanas a mi círculo perdieron un empleo, cuestiones así, y ahora están migrando, no sé si eres joven, te vas a vivir de nuevo con tus papás, si es que no, tal vez subarriendas, ¿no es cierto? Una casa grande, qué sé yo, porque es una necesidad ahorita latente. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, es innegable Por y esperemos ejemplo, y cosas que he confiemos visto aquí. que no pegue, digamos, la crisis no pegue tanto, ¿no? En un sentido económico, pero yo creo que va a traer repercusión. Y algo que es verdad, algún rato, digamos, ¿qué pasa con la renta? No, no siempre vas a poder, o bueno, esperemos, pero si hay alguien que no puede pagar la renta, va a regresar y a donde tú dices, donde tus padres, y van a estar tal vez más personas en un espacio, y ahí creo que viene también esta parte de adaptabilidad, ¿no? Cómo la persona se empieza a adaptar y a encontrar esas formas de sobrellevar el confinamiento bajo las circunstancias que le estén pasando. Claro, va a ser una cuestión de como súper chocante en principio, ¿no? Tal vez que tengan que vivir más personas en tu casa. Eh, y bueno, y esto tiene que ser analizado. Tiene una complejidad enorme, ¿no es cierto? Con respecto a la gente que se está comprando una vivienda en este momento y aún no la termina de pagar, endeudamientos. Pero bueno, desde el punto de vista del diseño, me llamaba un poco la atención dos obras de aquí de Quito, ¿no? La primera es la Casa Parásito del Sindicato de Arquitectura, que bueno, es la idea de que tu casa puede de alguna forma crecer y no sé, una persona joven puede vivir en, en la, en el techo de la casa de los papás, qué sé yo, de una forma un poco más independiente. Y eso se hace con diseño en este caso. Eh, por otro lado está la casa en construcción que hace poco estaban habitando los albordes. Eh, Eso estaba interesante porque era una casa cooperativa, ¿no? Les prestaron a la casa con la condición de que ellos le vayan habilitando y vivían un montón de personas ahí, algunos de los de la oficina, pasantes, eh, pero esa casa estaba en desuso completamente y la forma de pagar el arriendo era habilitándole de a poco, ¿no? Estaba interesante eso. Y sabes que eso también me recuerda, creo que es un buen ejemplo incluso del trueque, ¿no? Que tal vez a veces lo pensamos solo como, bueno, no sé, con víveres, digamos. Pero en este caso, en la casa que me comentas, de alguna manera también hay un trueque de, bueno, ustedes pueden habitar este espacio, pero aquí me dan a cambio. Entonces hay una retribución también, que creo que esas lógicas son importantes ver estos ejemplos que también se pueden dar en la arquitectura. Y sí, tal cual tú lo dices, súper interesante como sacar esa lógica que uno le tiene en la cabeza que es del campo, no sé, Ajá, y ajá. traerla a la ciudad porque es factible al 100% y se estaría haciendo un bien a la ciudad, rehabilitando edificios que están botados, ¿no es cierto? Sí, Claro, y por ejemplo, podría ser también una salida a estos problemas de los pagos de arriendos o cosas emergentes, ¿no? Porque de alguna manera puedes llegar a consensos de cómo puedes retribuir algo. Y creo que caemos también en ese tema de la cooperatividad, ¿no? De esta parte de la cooperación y de que la gente sí trabaje sé. y sobre todo se empiece creo que empiece a ser también, no sé si la palabra cae, empatía, no sé, con las realidades de todos, porque yo creo que a todos nos va a pegar de una u otra manera. O sea, de alguna u otra manera te va a pegar. Entonces, me parece interesante como estos modelos de gestión que se pueden dar en una vivienda, en los cuales tal vez
tú como profesional retribuyes algo, ¿no es cierto? Y tal vez tienes algún beneficio en cuanto a la renta o tienes algún beneficio, no sé, en la oficina, en la renta de tu oficina, de tu estudio, no sé, puede ser Sí, interesante. definitivamente es algo para pensar. Como digo, el tema es como mucho más complejo que esto, pero, pero estos dos proyectos creo que dan para pensar. Eh, También he estado pensando en la reprogramación de la vivienda, y que es algo que está pasando y va a pasar y siempre ha pasado sin necesidad de los arquitectos. Mm. Es lo que te digo de la sala, ¿no es cierto? Que ahora le reprogramé y es mi gimnasio, y esto más va como en cuestiones de la creatividad del usuario, que me parece súper chévere. Pero aún así, nosotros como arquitectos podemos dar un paso más allá y adelantarnos un poco, y ya pensar en que la vivienda se pueda reprogramar, ¿no es cierto? Aquí está ¿Sabes qué? No, sí. no, perdón, Guille, coméntame. Ahí estaba. Bueno, traje aquí un ejemplo del año 57, imagínate, Ujú, del Gioponti, en el que, mira, en esa vivienda hay una fachada donde tienes el calor, ¿no es cierto?, el sol, y a la izquierda unos espacios como más contenidos de servicios, pero en la mitad tienes un espacio amplio con paredes móviles para que ese mismo espacio pueda ser uno solo, un gran gimnasio, o compartimentarlo y que sea dos estudios pequeños, qué sé yo. Creo que no está mal también como claro. pensar en cómo ayudamos a la reprogramación de la vivienda. Sí, sabes que me estaba acordando ahorita, tuve la oportunidad de estar en una conferencia en México de Rodkin. No sé Ya, si has visto algunos de sus proyectos, y me acuerdo que él decía que algo súper interesante que él hacía era, por ejemplo, visitar sus proyectos después. Y él concluía que lo más importante que necesitaban, sobre todo él, bueno, en México está establecido su despacho, que necesitaban solo espacio. Él decía, a la gente hay que darle espacio y ellos lo ocupan inteligentemente y se adaptan. Y claro, no creo que nos mostraban unas imágenes o sea, ocupaban completamente diferente a veces a lo que el arquitecto obviamente lo visualizaba, ¿no? Pero se acomodaban y de alguna manera terminaba funcionando. Entonces estoy, creo que también es importante conversarle, por ejemplo, de que cómo estas lógicas que se dan pueden estar combinadas como con esta imagen, con la parte ya de creatividad y técnica, ¿no es cierto? Y tal vez no vamos la casa no va a ser tal vez 100% adaptable, digamos, no tengo idea, pero de seguro también podemos nosotros empezar, como tú dices, a reprogramar la vivienda con diseño, ¿no? Por ejemplo, algo que veo aquí puede ser como estos tabiques que ya no son tan sólidos, o sea perdón, que no son estáticos. Entonces, de alguna manera puedes transformar el espacio, ¿no es cierto? Pero ya planificadamente, digamos, o lo planificaste para que sea así. claro, y podríamos dar unas pequeñas pautas para que luego el usuario como que tome Ah, las decisiones, y es como lo que tú dices de Rotkin. Si él iba después a ver cómo habitaban sus edificios, ah. seguramente encontró que muchos usuarios lo habitaban de forma más óptima o más inteligente que él mismo, por ejemplo. Claro, porque al final la gente se acomoda, ¿no? Y creo que es interesante también ver que, como te decía al final, o sea, no creo que terminas eh, diga, al 100% planificando exactamente cómo va a ser usado un espacio. Al final la gente termina acomodándose, las situaciones de una familia, digamos, hablando del caso de la vivienda, van cambiando, después tienen un hijo más, etcétera. Entonces se van acomodando y creo que es interesante ver cómo tal vez incluso como tú dices, los imaginarios del arquitecto, de que eso que tú estás pensando, cómo va a estar diseñado o utilizado, cómo termina siendo usado ya en el diario vivir. Sí, sí, y eso ha pasado desde siempre. Claro, Y, claro.
Y él, de hecho, yo creo que es un aporte a la arquitectura, luego ver cómo el usuario la maneja, ¿no? Bueno, otra cosa en la que he pensado es sobre el especular sobre la vivienda que está por venir, ¿no? Genial. Que es algo que aún no sabemos, pero podemos inventarnos, imaginarnos, ¿no es cierto? Especular sobre qué conlleva la pandemia, que puedan haber nuevas, el calentamiento global que va a estar cada vez más fuerte, ¿no es cierto?, sus consecuencias. Pero esta especulación, yo creo que siempre tenemos que estar claros de que, no sé, como en el proyecto de la Casa de Futuro de la Allison y Peter Edmondson. Este es un proyecto de los 50, pero ellos ya veían que la tecnología se iba a implementar en nuestras vidas de forma considerable y ellos especulaban que la casa podía estar pensada 100% para tener la tecnología implantada ya en la arquitectura y cuestiones así. Pero tenemos que pensar que toda especulación en parte se puede hacer realidad y en parte no. Y, y aquí vamos a una ilustración bien chévere del Sergio Calderón, de Pixel, que se contrapone a la de los Smithson, ¿no? Nosotros, o sea, los Smithson estaban bien, nosotros convivimos con la tecnología, eso es real, pero cómo convivimos con ella, creo que es esto, ¿no es cierto? No está adaptada 100% a la arquitectura, ni un 10% tal vez, pero la tecnología está ahí, cada vez hay más cables porque cada vez tenemos más cosas. Bueno, puede haber menos por esta cuestión del wifi y todo, pero la idea es que cada vez hay más tecnología en la casa, la domótica, todo esto, ¿no? Eh, Sí, y pero Guille, a mí me sale, hay una pregunta. Yo creo que la parte de especulación, como la primera imagen de este espacio inflable, ¿no? ya. Me parece, ajá, esa me parece súper interesante. Bueno, a mí me gusta mucho el idealizar cosas. Creo que eso ayuda muchísimo a ver, yo creo que somos creativos, ¿no? O sea, de alguna manera somos creativos y si no visualizamos cosas de este tipo, más allá de que estén bien o estén mal, si no las conversamos y vemos por qué está mal, cómo se puede mejorar, etcétera, creo que no habría o sea, o la arquitectura tal vez empezaría a relegarse. Y quería decir esto para comentar la siguiente imagen. Pone la siguiente, la de Peter y Nixon. Ellos, ya. Claro, ellos lo visualizaron así, ¿no es cierto? Pero no ha pasado, evidentemente, no ha pasado. A pesar de que tenemos muchas herramientas tecnológicas, no ha pasado. Pero, pone la de Sergio. Pero mi pregunta es, viendo esta imagen, y se me ocurrió, no sé si los arquitectos o todos quienes hacemos de parte del entorno construido, digamos, vamos más lento que en la tecnología, ¿crees? Porque, por ejemplo, viendo esta imagen, todo está como añadido, ¿no? O sea, tienes la casa, ¿verdad? Y a tu vivienda y a las paredes tradicionales le estás acomodando, digamos, los cables, pasas una, qué sé yo, canaleta y estás acomodando las cosas. Pero ¿no será que de alguna manera estamos como arquitectos pensando todavía muy atrás y herramientas que ya tenemos, por ejemplo? Y te pongo sobre la mesa el caso de lo que está pasando ahora. La investigación con construir una casa con una impresora 3D. A ver, es algo que cuesta y que todavía no está completamente, digamos, en todas las sociedades, ¿ok? Pero ya es algo que se está dando, ¿ya? Construir con brazos robóticos, o sea, son cosas que ya se están investigando y no recién, o sea, ya hace tiempo, ya hace algunos años, y que ya están pasando y que ya se están haciendo. Entonces, tal vez no somos como arquitectos a veces muy reacios a este cambio, porque viendo esta imagen, uno dice, podría interpretarlo, es que la tecnología todavía no está como 100% para ser utilizada y tenemos estos problemas.
pero por otro lado, hay cosas que se están dando, investigaciones y procesos que tal vez acá no se dan, pero que vienen estudiados desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, y les comento mi caso, o sea, yo estudié una maestría en la cual el diseño es diseño computarizado y fabricación digital. Entonces, ya son procesos que se vienen estudiando desde tiempos. Entonces, tal vez no somos a veces muy reacios y muy, no sé si decir la palabra, pero estamos pensando como en el romanticismo aún de los materiales tradicionales, cuando ya tal vez se pueden venir otras cosas. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también depende como de la aceptación de la sociedad, ¿no es cierto?, a ciertos cambios. Y creo que estos momentos de crisis hay que aprovecharlos para dar esos cambios. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Ecuador, que estamos muy atrasados, bla, 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 eh, no sé, en la costa nunca veías o no veías muy usualmente construcciones en estructura metálica, a pesar de que la estructura metálica se utiliza desde antes de los 1920, pero no se utilizaba. Y yo fui a Pedernales después del terremoto y sabes que comencé a ver mucha construcción en estructura metálica. Y era porque le habían explicado a la gente que la estructura metálica es más ligera y que funciona mejor en un sismo. Y eso le cambió la mente a la gente y aceptó de una así como que este cambio. Yo creo que esta cuestión de la pandemia, los cambios medioambientales, es que se las explica de alguna forma, ¿no es cierto?, a la gente de que está pasando esto, pero si tu vivienda es de tal forma, si más innovadora, estás a salvo de eso. Creo que este momento tiene ese potencial. Sí, sí, yo estoy de acuerdo porque incluso lo tocábamos ayer con Diego en algún punto de la conversación, era como, si no lo proponemos, ¿cuándo pasará? Y creo que esta imagen me llama a pensar en esas cosas, ¿no? A veces creo que desde la propia práctica, incluso de la academia, se ven estas tecnologías como muy cosas de otro mundo, esto no va a venir al Ecuador, eso no va a pasar, es que son procesos muy complicados. Mira, por ejemplo, ahora se están haciendo estos editores de protección con impresoras en 3D. Claro. O sea, y qué útil es este tipo de tecnología que tal vez, si lo piensas como, si no le incluyes en el proyecto desde un principio, va a pasar con esta imagen, ¿no? O sea, va a terminar teniendo todos los cables. Pero, Sí. ¿por qué como arquitectos mejor no empezar o no pensar en estas cosas desde un principio? No verle como el enemigo y como, no sé, porque a veces creo que estamos muy reacios a eso. Y tal vez no tendrás estas imágenes, ¿no? Tal vez sería mucho más llevadero y la casa, no digo, que sea una casa completamente domótica. Pero la tecnología creo que a veces, desde mi punto de vista, a veces está vista como como que es algo añadido a la parte tradicional de arquitectura y que no, porque nuevos materiales y el ladrillo que pasa y la belleza del ladrillo y, no sé, un poco. Yo creo que es el momento. Eh, Ahora, si es que con todo lo que está pasando le puedes vender de tal forma como te digo, que Ajá. la gente le vea como una vivienda, eh, no sé, si le explicas que van a venir estos cambios medioambientales muy fuertes, pero si compras esta vivienda que tiene domótica, que es autosustentable, van a estar como mejor, van a afrontar mejor esa crisis, que ahorita ya están pasando una crisis y van a estar así como más receptivos a Ajá. que eso es una realidad. Es el momento de vender esas ideas y de implementarlas, claro. Ujú. Eh, bueno, eh, sigo con otra idea. La idea de la vivienda como un contenedor flexible. Esto tiene que ver un poco con la parte de la desprogramación de la vivienda, ¿no? Pero esto ya es en cuestión de proyección espacial, ¿no? Eh, de que, como tú decías, las personas lo que necesitan es espacio. Esta imagen también, eh, si es que la abstraemos un poco, es como un gran espacio con un techo a dos aguas y Ajá. es un contenedor. Y todo lo que está pasando adentro ya es un poco decisión del usuario, ¿no es cierto? Que si otra persona viviría ahí,
de seguro sería completamente diferente. Y, Claro, creo que podemos también caer en esta parte de la conversación por ejemplo, o sea, al final, como la vivienda, digamos, este simbolismo de la vivienda para cada uno, ¿no? Que tal vez, digamos, obviamente, si el usuario no eres arquitecto, digamos, el simbolismo tal vez radica en la parte más sentimental, en la parte de las cosas que has logrado hacer ahí, o de la familia, del núcleo familiar, que también tiene que ver con la parte, digamos, de la envoltura, por así decirlo, pero que podemos, tal vez esta imagen implica el hecho de que en un espacio mínimo la gente también puede tener este sentido, no sé, de pertenencia a su lugar, digamos. sí, incluso en temas ya de comerciales de cuando vendes viviendas, verás que las viviendas más neutras como que se venden mejor, porque quiere decir que no está tan personalizado, así que yo puedo llegar a esa vivienda y cambiarle como yo quiera. Y eso es interesante saberlo, hasta desde el punto de vista de venta y todo. Claro. Y bueno, me hacía pensar en esto en el proyecto de los años 90 de los Ábalos y Herreros, de las viviendas cáscara. ¿Qué es esto? Es como la idea de que te vendo espacio. Claro. 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. ¿Qué vas a hacer ahí? Ya depende de ti. Yo te estoy vendiendo espacio. Y está bonito también como usuario, ¿no? Como hacer como lo que me dé la gana con ese espacio. No es que incluso en este proyecto la cocina, estas cuestiones son móviles y pueden separarme un ambiente o no. Puedo tener todo el espacio libre o qué sé yo. Y estos son los 90, imagínate ahora. Claro. Deberíamos pensar en otras cosas, por Pero, ejemplo. Ah, bueno, pero, sí, sí. pero yo creo que estas imágenes que estás mostrando, por ejemplo, de los 20, de los 90, también creo que, yo creo que ahí radica la importancia de la especulación y el ponerse a pensar como arquitectos qué va a pasar. Porque si ya nos ponemos a pensar, por ejemplo, Le Corbusier y habló de la casa como una máquina de habitar y que tiene que ser fabricada como él habla cuando visitó la fábrica de autos Citroën, ¿no? Y decía que sí, debe ser fabricada en serie, bla, bla, bla. O sea, yo creo que ahí también radica la importancia de, como nosotros ahora como arquitectos, en esta época, ¿qué vamos a proponer? O sea, que para ahorita, digamos, pero también pensando en futuro. Y creo que esa especulación es súper importante y no se la puede perder en la parte de arquitectura y nuestra profesión. Porque la imagen, si bien, como tú dices, es de los 90, y en los 90 ya se estaba pensando en este espacio transformable, y antes también. Entonces, que no se haya dado, tal vez podríamos debatir mucho tiempo de por qué no se ha implementado o por qué no ha calado, como tú decías, incluso puede ser en unas sociedades o caló más en otras sociedades que en la nuestra, X motivos, pero, pero creo que estas imágenes muestran que los arquitectos siempre también pensamos en el futuro y no podemos dejar de especular también con soluciones idealistas, por así decirlo, pero que de alguna manera, algún rato, no algún rato, pero que yo creo que son completamente válidas, ¿no? Porque la arquitectura al final de cuentas tiene que ser, tiene que resolver los problemas de la sociedad. Entonces, de una sociedad cambiante. Y si no pensamos a futuro, como te decía un momento, capaz que nos pasa por encima y nos quedamos mucho en esta parte no sé, de la poesía del material, del espacio, y las necesidades están cambiando tan rápidamente que nos sobrepasan, ¿no? Sí, claro, es verdad. Digamos que las ideas fuertes de una época tardan su tiempo, ¿no es cierto?, como hasta ser aceptadas. Y es verdad, como que ahorita tenemos que dar las ideas fuertes que proponemos a futuro para que un tiempo después se hagan realidad. En esto del proceso de que la idea toma tiempo y todo, pero llega, yo le relaciono a este proyecto de la vivienda cáscara con lo que yo creo que es tal vez un sucesor espiritual de esa idea, que son los superlofts, que es totalmente contemporáneo, esta idea de viviendas en las que pasa lo mismo, ¿no? Te venden espacio, tantos metros cuadrados,
Y lo que tú puedes hacer con estos superlofts es como personalizarlos y es parte del negocio. Mira, te damos este espacio, pero si quieres dobles ventanas para que estés con más confort térmico, si quieres más o menos acabados, ya depende de ti, pero nosotros te damos ese servicio para que le personalices como tú quieres. Pero se relaciona, ¿no? Igual te están vendiendo espacio y parte también del negocio es que te ayudamos a personalizarlo. Y además pensando en cuestiones de confort térmico, optimizaciones medioambientales y cuestiones así que hay que pensarlas, hay que aplicarlas. Oye, me parece súper interesante porque no estaba familiarizado con este proyecto. Y como tú dices, ya es, digamos, la materialización de esa idea, ¿no? Entonces, como, bueno, este tiene este espacio, y qué mejor si el arquitecto les va acompañando también en este proceso de adecuar este espacio a sus necesidades. Súper chévere. Claro, sí, sí. De hecho, es muy interesante esto. Voy pasando un poco a las siguientes ideas para no quedarnos sin tiempo, Sí, ¿no? sí, no, qué va, no. Bueno, otra cosa que he estado pensando mucho en este tiempo de confinamiento es que una ventana no es solo una ventana. Y esto como que lo he percibido mucho, de- que una ventana esté bien colocada y pensada en tu vivienda en estos momentos del aislamiento es tenaz, ¿no? Porque pasas tanto tiempo en la casa y si no está bien, bien iluminado, vas a pasar como en este ambiente tétrico o en un lugar muy frío, o incluso si es que no ves nada interesante, aburrido, si es que no ves la calle, qué sé yo. Así que creo que después del confinamiento, y bueno, de hecho siempre tuvo que haber sido pensada la ventana como más que una ventana. Esto me hace pensar en las residencias estudiantiles de James Stirling, eh, en las que él tenía claro que cada estudiante iba a tener sus dos ventanitas, pero esas dos ventanas tenían que estar, uno, optimizadas con la cuestión del sol, o sea, de ley. Y la otra es que veas algo desde tu ventana. Si solo tienes dos ventanas, esas dos tenían que ser potencializadas al máximo. Mm, y no solo la ventana, ¿no? Por ejemplo, un balcón tampoco es solo un balcón. Y esto es algo que lo vemos también ahora, ¿no? Ya que pasas tanto tiempo en la casa, salir al balcón es salir al parque, tomar aire fresco, ¿no es cierto? Un poco de sol. Mm, y ya en la cuestión de arquitectura me hacía pensar por ejemplo, en los balcones de la torre de viviendas del Show Fujimoto, que si les ves como no es un balcón al que no se le piensa, ¿no es cierto? Como que 1,50 m de balcón por 2 metros y se fue. Y no, los balcones de este edificio son todo un ecosistema para que puedas ver a la gente de los otros balcones, ¿no es cierto? Saber quién es tu vecino, eh, adaptarle con vegetación, con uso, cuestiones de este tipo. Y algo un poco tal vez más recatado en la arquitectura de Lacatón y Basal. Ellos ganaron el premio Mies van der Rohe, no me acuerdo si es del 2018, por esta intervención que hicieron a un edificio antiguo. Y lo único que hicieron fue tomar como estos espacios de balcones y adaptarlos ya a cuestiones de confort térmico y donarle a las viviendas más espacio de uso. Y es un gesto así como tan pequeño, pero a la vez tan contundente y que va a tener una repercusión en el usuario, en la calidad de vida del usuario, tenaz. Así que igual, la ventana no es solo una ventana, el balcón no es solo un balcón, la cubierta no es solo una cubierta. Tenemos
una cantidad inmensa de losas y espacios, ¿no es cierto?, en los edificios, en las casas, en toda la ciudad, a las que no se les ha dado uso y tienen un potencial de espacio bien grande, ¿no es cierto? No sé, esto ya habría que pensar en todas las posibilidades que se pueden dar, del de huertos urbanos, que he visto que eso hacen en Barcelona y muchas ciudades, en Nueva York, o cuestiones que ya están pasando, como que utilicen la cubierta para espacios de ejercicio, de deporte. Esto ya se ve como la gente saliendo más a las terrazas y cubiertas de sus edificios, porque es el patio que tienen, es el parque que tienen. Y no sé, como igual desde ahora en adelante hay que pensar que nada es, que nada, no podemos darnos el lujo de no planificar nada o de dejar sin diseñar algún espacio. Uy. Ahí, está apagado tu micrófono, Luis. Ahí sí. Perdón. Verás, creo que es súper importante este hecho de planificar y de entender también que una abertura no solo es como, bueno, pongámosle la ventana, sino estos vanos que ayudan para el ingreso de luz. Ahora, el balcón que tal vez antes no era utilizado, o muy utilizado, o dependiendo cada circunstancia. Ahora lo importante es poder salir a ver qué está pasando, ¿no? Y el salir a ver el balcón, y la cubierta como una quinta fachada también, ¿no? Pensar en cómo se pudiera reutilizar estos espacios tal vez encementados que pueden contribuir de alguna manera a la casa. No sé, el huerto urbano me parece una solución súper importante, que lo hablamos también de alguna manera, hace una semana con Santi Mauro de la parte bioclimática. Y qué crucial sería, ¿no? Tener como, ser un poco más resiliente desde tu vivienda para poder afrontar este tipo de situaciones. Sí, y sabes que siempre esta cuestión de que no usen un espacio es porque el que lo proyectó no le metió cabeza. Y es eso, nada más. Sí, Porque sí. ajá, si lo diseñaste, debe ser interesante. Si no lo diseñaste, pues es lo que es. Y, Ajá. otra cosa, esta cuestión de la cuarentena, del confinamiento, de la pandemia, eh, nos hace pensar que una cuarentena digna requiere de cambios sociales, ¿no? Tú ves como a las estrellas y estas cosas que dicen, todos estamos, quédate en casa, ¿no es cierto? Y ves que viven en unas casotas de lujo. Igual, aunque así no sean de lujo, si vives en una casa con el espacio suficiente, eres privilegiado. Porque la realidad para muchas personas eh, es compartir espacios muy pequeños, una vivienda que no está bien proyectada, eh, sufrir un calvario, ¿no es cierto? Y bueno, estas son también el aspecto social de todo lo que estamos viviendo. Vemos la desigualdad en Guayaquil. Creo que me parece que vi un dato que decía que era la ciudad con más contrastes de cuestiones de ingresos económicos, ¿no es cierto?, del país, y se ve la consecuencia también de cómo les es más difícil pasar el confinamiento en unas viviendas súper precarias o llenas de gente en la misma vivienda, donde es facilito contagiarte. Bueno, ya desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros como arquitectos y arquitectas, pienso en este proyecto de viviendas de protección de interés social de la Catón y Basal, igual. En los que el cambio que hacen ellos es en la cuestión del presupuesto. Ni siquiera solo se tiene que pensar en el diseño, sino esta cuestión del presupuesto es vital. Por ejemplo, ellos plantean unas viviendas, les dicen, bueno, hagan viviendas gubernamentales de 70 metros cuadrados, qué sé yo. Y ellos le dan mucha cabeza a la cuestión del presupuesto, reducen todo lo que es acabados
pero logran darle 100 metros cuadrados a la misma familia. Lo que es algo muy inteligente y que en lo que sí podemos aportar como proyectistas, ¿no? Y es algo que tenemos que ponernos a pensar, que no es solo el diseño, es desde atrás, desde el presupuesto, la planificación, la programación, donde podemos hacer un cambio en la vida de las personas. Sí, sabes que creo que abre, también pues, se podría comenzar muchísimo respecto a la vivienda social, ¿no? O accesible. ¿Cómo podría ser? Y creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque tú dices, tal vez reducen muchas cosas de acabados, pero les dan espacio, entiendo, ¿no es cierto? Les dan como más de espacio. Es lo que valorarías más, ¿no es cierto? Tener más espacio. Bueno, es algo para Ah, pensar y replantearse. sí, porque por ejemplo ya en temas de cuestiones de vivienda eh, accesible o vivienda social, creo que obviamente entramos en temas ya de presupuesto, son temas muchísimo más complejos que tal vez sí te limitan, pero que con soluciones como las que nos acabas de mostrar pueden ser interesantes y lo puede de alguna manera responder, ¿no? Responder bien como arquitecto, porque me parece súper chévere el hecho de que les des espacio y elimines cosas que, a ver, ¿quién no quisiera tener un buen acabado? Pero tal vez eso es completamente secundario para la necesidad de una familia de 4 personas que necesita otro tipo de necesidades básicas, digamos. Sí, y yo creo que tenemos que entender cuando tenemos un cliente que necesita poética del espacio y cuando un cliente que necesita calidad del espacio, no sé. Tenemos que aprender a diferenciar también como profesionales. Sí, sí, seguro. Mm, Otra cosa en la que he pensado es en la relación entre vegetación y salud mental de las personas. Sobre estos hay muchos estudios, ¿no? En un barrio con más parques y más áreas verdes hay menos delincuencia. Eh, y es así. Imagínate, si eso pasa en el barrio, en la casa debe estar o debe pasar algo similar, ¿no es cierto? Eh, en una casa que solo es de hormigón visto y nada más, de seguro te puedes volver más loco que en una con un jardín, ¿no es cierto?, con espacio verde. Y esos son temas como interesantes para irnos metiendo en el confort del usuario en todo nivel, incluso psicológico. Sí, yo creo que esa parte de percepción del espacio y psicológica a partir de lo que proyectas y estás viendo y dónde estás viviendo es crucial para poder diseñar una casa, una vivienda de calidad, un espacio de calidad. Y Sí. claro, entonces, por ejemplo, no solo la casa, si todas las casas tuvieran un área verde, imagínate cómo sería el barrio, ¿no? Una manzana reverdecería la ciudad de alguna manera. Sí, yo estoy seguro que no es lo mismo las personas que están pasando el confinamiento con un jardincito y un huertito que las que lo están pasando en cemento. Estoy seguro de que ojalá hagan estudios de eso después del confinamiento, pero estoy seguro que no es lo mismo. Claro, no, uy. Y bueno, cuando pensé en esto de la vegetación, se me vino a la cabeza la vivienda del Fernando Higueras. Ah, Y, y mira que tal vez incluso es cuestión de no solo de la arquitectura, de los interiores y del manejo de las ventanas, la luz, porque para tener plantas necesitas luz. En este caso de la casa de Fernando Higueras, tampoco es que el diseño contempla como un montón de macetas y enredaderas, sino es más bien una cuestión de sí, como de un diseño interior también de una persona bastante sensible, claro. como esto de la vegetación, pero no sé, yo me imaginaría que yo quisiera proyectar una vivienda así, ¿no? Luego ya es como que verás cómo aportas a esta atmósfera y la vegetación, cómo puedes tú como proyectista lograrlo, pero esta imagen se me hace como la de una vivienda de paz y de armonía mental, no sé, y tiene que ver mucho con la vegetación.
Sí, tiene que ver con esa parte natural, ¿no? De nosotros, porque al final somos naturaleza. Entonces, creo que y hay algo interesante que yo leí el otro día, que generalmente cuando las personas envejecemos, siempre buscamos regresar a esa parte. Y por eso muchas de las personas optan, por ejemplo, en cuidar plantas. Entonces es como que vas envejeciendo y vas entendiendo que esa parte, no sé, como que te llama o te invita y de alguna manera la necesidad de tener un huerto o tener una planta se empieza a fortalecer. Y que también implica con ese ser más conscientes de cuáles son tus prioridades después. Que tal vez cuando somos jóvenes, digamos, tenemos la vida tan ocupada y después hacemos, no sé, tomamos un poco de perspectiva ya cuando somos mayores, digamos, y tal vez entendemos las cosas que son más esenciales en la casa, en la vivienda. Sí. Oye, Guille, súper chévere todas las imágenes que me has mostrado y sobre todo creo que esta concluye bastante bien porque me gustó todas las ilustraciones, ¿ah? Súper chévere, súper chévere. Creo que es una forma súper diferente de mostrar como una historia, ¿no? Esta ilustración, este dibujo que te hace pensar, ¿no? Te hace de alguna manera pensar y cuestionarte. Y en ese sentido creo que estuvo súper enriquecedora la charla. No sé si nos quiere mostrar alguna otra imagen o la pregunta, digamos, sería final, ¿qué opinas entonces como el hábitat y la vivienda y en este confinamiento? ¿Crees que va a ser un punto de inflexión fuerte para que las cosas cambien? ¿Y cómo crees que van a cambiar? Ya. Si tendrías que elegir o como lo que comentamos al principio, ¿no? ¿Cuál crees qué postura crees que va a ir más allá? ¿La cooperatividad o el individualismo y en la parte de arquitectura? ¿Qué crees que vaya a pasar? Ya, justamente, bueno, para terminar, no quería irme sin mostrar esta imagen, que habla de esto, de la cooperatividad como una cuestión viable en la vivienda. Este es un proyecto de la oficina La Col de arquitectura. No sé si es que les han revisado, pero estos son unos arquitectos que se dedican a hacer arquitectura cooperativa desde el punto del cero de la planificación de la vivienda, incluso desde cómo van a financiar los usuarios la vivienda, como una cooperativa económica para que puedan acceder a la vivienda. Y después ya el edificio, ese es un edificio cooperativo donde las áreas comunes son las más fuertes del diseño. Y yo quisiera pensar un poquito hacia el lado del CISEC, de que podemos ser cooperativos y nada está en nuestras manos, puede ser lo uno o lo otro y será lo uno y lo otro, pero yo les dejo como que del lado del CISEC un poquito lo piensen. Claro, creo que este es un buen ejemplo de que las cosas sí se pueden dar, ¿no? Y creo que también debemos pensar en nuevos modelos de gestión de la vivienda. Eh, cómo gestionar me quedó sonando la idea del trueque dentro de la casa también, dentro como un pago de alguna manera a tu arrendatario, como el arquitecto, si en el caso de que sea arquitecto y arriendas un lugar, ¿cómo podrías contribuir o dar tu parte, ¿no? En este momento de crisis, si es que así lo necesitas. O cómo nosotros los arquitectos podemos ayudar a que la gente que no tiene cómo pagar de alguna manera, digamos, un trueque en línea, ¿no? Entonces tú le ayudas a esta persona para que le dé algo a su arrendatario, digamos, en cuestiones de la casa, y él a ti como profesional, y todos empiezan como a generar este circuito de ayuda, ¿no? Sobre todo en condiciones complejas. Y creo que obviamente hay estas muestras, estos buenos ejemplos en los cuales los lugares de, de reunión son súper importantes y que ahora también se ponen en una tela no de duda, pero sí a pensar, ¿no? ¿Cómo van a ser estos espacios de reunión digamos, por ejemplo, en este edificio específicamente, cuando no puedes salir, por ejemplo,
o te dicen que lo que necesitas es el distanciamiento social. ¿Cómo podrías hacer uso de estos espacios sin necesidad de caer en el encontrarte con otra persona para evitar el contagio? Y creo que pensando en eso podríamos sacar, o el arquitecto podría sacar alguna idea diferente también, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que de entrada ya tienen la ventaja que en tu edificio, por ejemplo, ahí tienes una sala de juegos para los niños, ¿sí ves? Y no ni tienes que salir afuera al parque. Ya lo otro sería cuestiones de que eso solo se usa cada familia un día a la semana, cuestiones operativas. Pero es más enriquecedor que un edificio normal que no piense en esto, ¿no? Y la otra cosa con la cooperatividad es que ahora estamos en una crisis y los arquitectos no vamos a tener trabajo. Y una forma de tener trabajo es creándotelo, ¿no? Y tal vez como ser el gestor de que la gente pueda sacar un crédito y si mucha gente saca el crédito se hace un edificio, no porque una persona no va a tal vez poder hacer un edificio ahorita, pero tal vez sí un colectivo de personas. Y ya, pues ahí está donde podemos conseguir trabajo. Chévere, Guille, gracias por ese ejemplo también, porque de alguna manera vamos a tener que ser creativos, no solo en la parte, digamos, ya de diseño, sino también cómo aportamos y cómo buscamos seguir trabajando en muchas cosas y aportando también a la sociedad, ¿no? En estos tiempos de confinamiento. Guille, es súper chévere la conversación. Creo que me ha parecido súper interesante que ayer con Diego mostraba estas imágenes de un poco tectónicas y hoy nos muestra de estas imágenes, estas ilustraciones que nos han hecho pensar también. Súper interesante. Creo que las charlas se van enriqueciendo un montón. Yo creo que estoy seguro, el feedback que hemos tenido de la gente que se conecta ha sido muy bueno y, y que gracias, Guille, por habernos preparado este material súper interesante. Gracias, gracias, en serio, en serio. Yo cada día que pasa me divierto más con estas charlas. ¿Sabes qué? Te voy a pasar también el PDF de la presentación por si es que alguien te lo pide, lo compartes. De una, de una. Veamos también qué cosas, qué comentarios hay para ver si hay preguntas y al final tal vez alguna reflexión y de ahí pues tal vez ya cerramos el conversatorio. Déjame revisar un poco. Veamos qué nos dicen. Bueno, creo que hay mucho feedback positivo. Te mandan muchos saludos, Guille. Saludos. La vivienda rural también creo que sería un punto interesante ahorita, ¿no? Sabes que sí, como no es algo que estoy viviendo o no lo encontré, por ejemplo, me inspiré mucho en estas ilustraciones que iba viendo. Y no encontré una de la vivienda social, pero quisiera saber qué están viviendo ellos. Por un lado, como no sé si es que tú vives en el espacio que cultivas, tienes tanto espacio libre, tal vez que vivir en una casa es más digno incluso que vivir en o sea, es que estar confinado en una casa rural tal vez es más digno que estar confinado en una casa de la ciudad, porque tienes un espacio súper grande, tu propia casa, no lo sé. Pero está interesante eso. Claro, yo creo que, por ejemplo, el hecho de tener, pon el caso extremo de un departamento que no tienes terraza ni balcón. Mil veces de estar ahorita en una vivienda rural, ¿no? O que tienes un pedazo de terreno, etcétera, y que estás viviendo de otra manera. A ver, Pato Bonilla dice, creo importante aportar en el concepto de la quinta fachada como huerto familiar, la reutilización de agua lluvia para sostenibilidad de muros verdes, las áreas comunales en proyectos multifamiliares deberán estar encaminados a áreas verdes y eliminar las manchas grises en estos espacios. Sí, ¿no? Lo que hemos conversado, que tal vez ahora estamos realmente valorando un área verde por más pequeña que sea en tu casa y la importancia de ser resilientes en la vivienda. Verás, sí, saben que aquí hay iniciativas con respecto a eso. Y si es que quieren, busquen en Instagram una página que se llama Terrazas Productivas, que es de Daniel Rodríguez, un pan ahí.
Mío que él se dedicó un poco a esto, a hacer terrazas productivas piloto. Ya creo que han hecho 2 con éxito y tú te puedes contactar con él para que si quieres hagan un plan de cómo puedes poner a producir tu terraza. Y yo creo que es importante como difundir estas iniciativas y adherirte si es que te interesa de una. Oye, súper chévere el dato que me das. Ya les voy después me lo envías y lo pongo en los comentarios para que la gente lo vaya viendo. Sí, terraza productiva se llama en Eh, Instagram. Ochava Puyoa dice, no se habló de la adaptación o transformación de lo existente. Bueno, fue un tema que algo se lo tocó el día de ayer, pero de seguro es súper importante que los espacios se adapten y de alguna manera hablamos también del mobiliario, ¿no? Que el mobiliario pueda ser este punto de partida para no crear divisiones tan rígidas, sino que pueden ser espacios que se transformen incluso a partir del mobiliario. Sí, y es esta cuestión que hablaba yo de la reprogramación de la vivienda, y es algo que todos lo hacemos a diario. Como arquitectos, arquitectas, lo único que podemos hacer es como en el caso del Geoponti que puse esa imagen, como dar un punto de partida para que el usuario lo haga, porque igual de todas maneras lo va a hacer. Ajá, de ahí, bueno, nos comentan también de la permacultura, ¿no? Lo que decíamos, esta parte de los huertos urbanos, la importancia de tener tal vez como un huerto no te va a durar mucho tiempo, pero eres más resiliente, seguro. Sabes que la permacultura significa eh, como habitar cualquier espacio de forma, de forma, de forma correcta y sostenible. Y yo lo he visto como que en casos un poco más naturales, alejados de la ciudad, he visto cómo funciona, que si hay un árbol, haces que los desechos de agua vayan a ese árbol, ¿no es cierto? Ves el entorno que tienes para convivir con el entorno, no destruirle, sino convivir. Y en el caso de la ciudad, creo que es un reto la permacultura, pero estaría muy interesante. Yo no he andado en proyectos de permacultura en la ciudad, pero debe ser interesante porque es un medio súper diferente y no sé, ha de ser como, aquí ya no es que tengo el árbol y el agüita va al árbol, sino que el basurero está a 100 metros, y no sé cómo hacemos que ese basurero no sea un punto de infección en la calle. O sea, son igual conceptos de permacultura, pero a nivel de urbano. Sí, ahorita estaba pensando en una imagen hay un arquitecto, no recuerdo el nombre, que proyecta y una de sus utopías es París completamente verde, pero voy a ver si lo encuentro y le subo igual en los comentarios. Es una propuesta obviamente súper radical, pero es París como que estuviera en el Amazonas, obviamente con la vegetación de allá, ¿no? Pero es justo esta propuesta de la permacultura llevada al extremo de reverdecer completamente la ciudad y que las lógicas de ciudad sean diferentes. Obviamente nos metemos en temas de movilidad, que la movilidad sea completamente diferente, gestiones de la vivienda, etcétera, gestión de espacio público, pero sí es súper interesante. Creo que las charlas, lo más chévere es que ha dejado muchas cosas como para seguir conversando y que Y no sé, y bueno, ahorita me da muchas ganas de que invites a alguien que conozca de temas de permacultura, por ejemplo, porque me quedé con la duda de cómo se aplica en la ciudad. Sería interesante. sí, sí, seguro. Sabes que mucha gente se ha conectado y me ha escrito y lo voy a tomar en cuenta. Me han mandado incluso algunas recomendaciones de temas o de gente que podría ayudarnos muchísimo a abrir también el espectro de la conversación. Así que les agradezco a todos y eso. Eh, bueno, de ahí no sé si me quedó algún comentario seguro como algo como pregunta, pero gracias a quienes nos han estado dando un buen feedback. Y igual, si tienen algo que creen que debemos mejorar o temas que debemos tocar, pues obviamente coméntenlo y eso va a enriquecer los diálogos. De ahí creo que la siguiente semana también vamos a conversar, pero la temática cambia un poquito. Entonces vamos igual a hablar de arquitectura y hábitat y ciudad post confinamiento,
pero vamos a hablarlo desde un tema súper histórico, teórico, y los momentos en los cuales en la arquitectura, por ejemplo, ha sido puntos de inflexión importantes, qué ha pasado con antes con antiguas pandemias y cómo repercutió en el hábitat, teorías de hábitat, que incluso tú ya lo fuiste tocando hoy, ¿no? Con lo de Peter Dixon, que estas postulaciones de cómo debe ser la vivienda. Entonces creo que a partir de esa parte, digamos, de entender un poco de la teoría y de la historia de lo que ya se ha dado, vamos a especular mucho a partir de qué se va a hacer, ¿ok? Y de ahí nos queda uno más, que es de urbanismo. Vamos a hablar de ciudad y espacio público también, que me parece súper chévere. Ahí también podemos tocar este tema de la permacultura. Chévere. Es, eso. De ahí creo que, no sé si nos quieres decir algo final, Guilla, antes de igual de hacer un comentario final y tal vez ya cerrar el diálogo. No, yo solo espero que les haya dejado cosas que pensar y reflexionar. Creo que esta cuestión del confinamiento nos ha puesto en crisis a todos, literalmente, y también en la cuestión reflexiva. Y eso, que si es que alguien tiene alguna duda, quiere las diapositivas, yo te las paso a ti, Luis, pero si alguien me quiere escribir también a mis redes sociales, al Instagram, o preguntarme cualquier cosa, también, de una. Gracias, Y Guille. Gracias por la presentación, gracias por habernos acompañado, súper interesante. Creo que es enriquecedor ver las posturas de cada, hasta ahora han sido 4 invitados y cada uno nos ha mostrado cosas completamente diferentes. Y gracias por prepararnos también la presentación. De ahí yo creo que más como comentario final, ya, digamos, hacer un resumen de lo que hablamos ayer y ahora y de las impresiones que nos dejaron tanto Diego como tu persona. Y creo que radican mucho en esta importancia, primero, de la cooperatividad, ¿no es cierto? De lo importante que va a ser el cooperar eh, en nuestra sociedad futura y cómo podríamos como arquitectos tal vez empezar a cooperar con otras personas, con otros profesionales. Y ahí dejamos algo importante que era como el trueque, ¿no? ¿Qué pasaría con esta parte del trueque y cómo tú profesional podrías tal vez dar tus servicios profesionales y retribuir y que te den algo a cambio? No sé. Eso, hablábamos también de la parte del espacio y del confort y la adaptabilidad que deben tener estos espacios arquitectónicos, que no sean tan rígidos, que de alguna manera pensemos en nuevas soluciones que sean más ligeras, que sean transformables, o qué pasa con el mobiliario, ¿no? Que tal vez ahora no solo pensar en construyamos la casa, dejemos espacio vacío y bueno, esperemos a ver qué pasa, cómo le llenan, ¿no? Sino, ¿por qué no también planificamos de alguna manera un espacio que se pueda transformar a partir del mobiliario, un mobiliario más ligero? ¿Qué más? Conversamos también de una parte también tectónica y más constructiva de esta parte de la vivienda, la luz, la ventilación, la percepción del usuario, la psicología, de cómo ayudar a esta parte psicológica y la psicología de las personas dentro de la vivienda, que es súper importante ahora. Hablábamos también de la importancia de huertos urbanos, de la quinta fachada, del diseñar pensando en cómo va a repercutir eso hacia el espacio interior, hacia el usuario, ¿no? Que como tú decías, una ventana ya no solo es un vano, sino la importancia ahora de esa ventana, de ese espacio de ingreso de luz, de un espacio verde, del balcón, creo que nos invita sobre todo a reflexionar sobre esta calidad espacial de todas las áreas, ¿no? Y cómo se han ido adaptando y cómo la gente se va adaptando y cómo a partir de eso podemos pensar en cómo la vivienda va a cambiar, qué espacios tal vez se van a tener que transformar o cuáles hay que añadir. Ayer Diego mencionaba y hacía una referencia, ¿no? A que, por ejemplo, en los países nórdicos, cuando tú llegas con tu abrigo, tienes este espacio de transición en el cual te sacas tus dos abrigos, y ahora está pasando lo mismo de alguna manera, ¿no? Tú llegas y hay este espacio en el que, ok, voy a desinfectarme y después ingreso a la vivienda. O sea, es interesante cómo estas nuevas lógicas nos pueden ayudar a pensar en nuevos espacios o cómo se pueden ir transformando. Y conversábamos de algo que hicimos ayer, es por qué no empezar como arquitectos a proponer cosas diferentes, ¿no? Empezar como arquitectos a proponer cosas mobiliario que se transforme, edificios que se manejen diferentemente, diferente su gestión, ¿no? Y que sean más, como el ejemplo que tú nos mostrabas, de la parte de cooperatividad,
¿Qué pasa si hablamos con el cliente y le mostramos una casa que sea autosuficiente, que sea más autosostenible? ¿Qué pasa con la parte de tecnología y domótica en la vivienda? Creo que pueden empezar a hacer cosas interesantes que, sin ser pesimistas, podríamos tomarlo como un punto de partida para que la gente, entendiendo esta realidad que está pasando, pueda aceptar estas cosas que no son nuevas, pero que podrían implementarse en el país. Eso, creo que eso de todo lo que conversamos de ayer y ahora, hay un montón de información, pero Y hay eso mucha es que se quedó afuera. seguro. Hay un montón de información que se quedó fuera, hay un montón de cosas que también podríamos ir tocando, pero, pero bueno, muy contento. Gracias, Guille, gracias a la gente que se conectó. No se olviden en dejarnos sus comentarios, estén pendientes de las redes sociales. Ya voy a subir el afiche del siguiente conversatorio, que es el siguiente miércoles y jueves. Y ahí para que se conecten, igual nos dejen sus comentarios y cualquier información que requieran, pues ya les pongo en Facebook. Eso, Guille, muchas gracias. Gracias a Me ti, divertí mucho. Luis. Hasta luego. Gracias a todos los que conectaron. Chao, chicos, gracias. Chao, Guille. Chao.